Tenía 7 meses de embarazo, limpiando un salón de clases, cuando el millonario dueño de la universidad se burló en su cara. «Te doy 3 millones si resuelves esto». No tenía idea de que estaba hablando con la persona equivocada. Antes de continuar con esta increíble historia, te invito a que te suscribas al canal, dejes tu like y nos comentes desde qué ciudad de México o qué país estás escuchando esta narrativa. Carmen Rodríguez pasó el trapo húmedo por el pizarrón por tercera ocasión esa mañana, intentando quitar las marcas persistentes de gis que los estudiantes habían dejado. Eran las 7:15 de la mañana y ya llevaba 2 horas aseando los pasillos de la Universidad Hernández, una de las facultades de medicina más costosas de Ciudad de México. Su uniforme azul marino con detalles blancos le quedaba ajustado en el vientre de 7 meses y cada movimiento requería un esfuerzo adicional que fingía no percibir. Su cabello rubio claro, recogido en una cola de caballo sencilla, se balanceaba ligeramente mientras trabajaba. El aula 304 era especial para Carmen, aunque nadie lo sabía. Ahí se impartían las clases de física médica avanzada, una materia que pocos alumnos lograban dominar. Conocía cada pupitre, cada grieta en la pared, cada mancha en el techo, pero hoy había algo distinto en el pizarrón. Una ecuación compleja estaba escrita con gis blanco, llena de símbolos que harían sudar frío a cualquier estudiante de medicina. Carmen dejó de limpiar por unos segundos, observando los números y letras griegas que danzaban ante sus ojos. Sus dedos temblaron levemente mientras sostenía el paño de limpieza. Reconocía esa ecuación, la conocía muy bien. ¿Todavía andas aquí? La voz grave y autoritaria cortó el silencio del salón como una navaja. Carmen se volteó rápidamente, casi perdiendo el equilibrio, y vio al profesor Roberto Hernández parado en la entrada. Era un hombre de 37 años, cabello oscuro peinado hacia atrás, traje gris claro impecable y corbata blanca que costaba más que su sueldo mensual. Roberto no era solamente un profesor, era el propietario de la universidad, heredero de una fortuna familiar que había convertido la educación en un negocio lucrativo. «Buenos días, profesor Hernández», dijo Carmen en voz baja, bajando la cabeza en señal de respeto. «Ya voy terminando de limpiar». Roberto entró al aula con pasos pesados, mirando a Carmen con esa expresión de desprecio que ella conocía bien. En los últimos 6 meses trabajando ahí, él siempre la había tratado como si fuera un objeto molesto, algo que entorpecía el funcionamiento perfecto de su institución de élite. «Te tardas demasiado para hacer un trabajo simple», dijo, arrojando su portafolio sobre el escritorio con fuerza innecesaria. «Mi primera clase comienza en 20 minutos y aún huele a productos de limpieza aquí». «Disculpe, profesor, voy a terminar rapidito», respondió Carmen, volviendo a limpiar el pizarrón con movimientos más apresurados. «Espera», dijo Roberto, notando algo. «¿Estás embarazada?» Carmen se detuvo nuevamente, sintiendo que se le subían los colores. «Sí, señor, 7 meses». «¿7 meses?» Roberto se rió de una manera que no tenía nada de gracioso. «¿Y quién es el padre del niño? ¿Algún otro empleado de intendencia?» La pregunta dolió más que cualquier dolor físico que Carmen había experimentado durante el embarazo. Respiró profundo, tratando de mantener la compostura. «El papá ya no está presente, profesor». «Por supuesto que no está». Roberto movió la cabeza con desdén. «Esta clase de gente nunca se hace responsable. Apuesto a que ni siquiera terminaste la preparatoria bien». Carmen apretó el trapo de limpieza entre las manos, sintiendo que las lágrimas amenazaban con aparecer, pero no podía llorar. No ahí, no enfrente de él. Necesitaba ese empleo desesperadamente. «En realidad», dijo con voz temblorosa, «estudié aquí mismo, en esta universidad». Roberto dejó de organizar sus papeles y la miró con total incredulidad. «¿Estudiaste aquí, en mi universidad?» «Sí, profesor. Cursé 4 años de medicina». La carcajada que salió de la boca de Roberto resonó por el aula vacía como un trueno. Era una risa cruel que despreciaba no solo a Carmen, sino todo lo que ella representaba. «¿Tu medicina?» Se rió aún más fuerte. «Una conserje embarazada, con panza salida, que ni siquiera puede limpiar un pizarrón correctamente».
¿Estudió medicina en mi universidad? Sí, estudié, profesor, pero tuve que salirme en quinto año. Déjame adivinar, dijo Roberto aún riéndose. Te embarazaste de algún noviecito irresponsable y tuviste que abandonar todo para trabajar de intendente. La historia clásica de la muchacha pobre que cree que va a ser doctora. Cada palabra era como un golpe en el estómago de Carmen. Sabía que Roberto estaba siendo cruel a propósito, probando sus límites, viendo hasta dónde podía empujarla antes de que se quebrara. Profesor, realmente necesito terminar la limpieza, dijo intentando volver al trabajo. No, no, no. Roberto levantó la mano. Ahora despertaste mi curiosidad. Si realmente estudiaste medicina aquí, debes entender esa ecuación del pizarrón. Señaló los símbolos complejos que Carmen había estado observando. Mis alumnos del grupo avanzado intentaron resolverla ayer durante 2 horas. Ninguno pudo. Son los mejores estudiantes del país, con los papás más ricos, con la mejor educación que el dinero puede comprar. Carmen miró la ecuación otra vez. Era un problema de física cuántica aplicada a medicina nuclear, algo que involucraba cálculos de radiación e interacciones moleculares, complicado para la mayoría de las personas, pero para ella. Entonces, genio de la limpieza, Roberto continuó con sarcasmo venenoso. ¿Qué tal si nos muestras cómo una madre soltera, conserje, resuelve un problema que mis mejores alumnos no pudieron? En ese momento, otros profesores comenzaron a llegar para las clases matutinas. Doctor Carlos Jiménez, profesor de anatomía, entró al aula vecina y escuchó la conversación. Poco después, doctora Elena Santos de Fisiología también apareció en el pasillo. Era como si Roberto quisiera una audiencia para su humillación planeada. Por cierto, Roberto dijo, subiendo el tono para que todos escucharan. Te voy a hacer una apuesta. Si logras resolver esa ecuación correctamente, te doy 3 millones de pesos. La cantidad resonó por el corredor como una explosión. 3 millones de pesos. Era dinero suficiente para que Carmen empezara de nuevo la vida, terminara la carrera, asegurara el futuro de su hijo, saliera de esa situación humillante para siempre. ¿3 millones? Preguntó el doctor Carlos apareciendo en la puerta. Roberto, ¿hablas en serio? Completamente en serio, respondió Roberto sonriendo como quien acababa de contar el chiste del siglo. Al fin y al cabo, si nuestra exalumna conserje realmente entiende de medicina, no debería ser problema para ella resolver una ecuacioncita básica. La doctora Elena también se acercó, curiosa por la situación inusual. ¿Qué ecuación es esa? Física cuántica aplicada a medicina nuclear, explicó Roberto. Nivel de posgrado. Mis alumnos del último año no pudieron resolverla. Carmen sentía todas las miradas fijas en ella. Su vientre pesaba como una montaña. Sus pies dolían de tanto estar parada y ahora tenía que lidiar con la humillación pública de ser tratada como un animal de circo. Profesor, dijo en voz baja, realmente necesito trabajar. Tengo otros salones que limpiar. ¿Qué nada?, exclamó Roberto. Ahora todos quieren ver. Elena, Carlos, vengan a presenciar el espectáculo. Nuestra conserje nos va a enseñar física cuántica. Más profesores aparecieron atraídos por el alboroto. En pocos minutos, había al menos 6 personas observando a Carmen como si fuera una atracción de circo. La presión era insoportable. Y bien, genio, provocó Roberto. ¿Vas a aceptar la apuesta o vas a admitir que estabas mintiendo sobre haber estudiado aquí? Carmen miró la ecuación una vez más. Era sobre cálculo de dosis radioactivas para tratamiento de tumores, considerando decaimiento nuclear y absorción tisular. Había escrito un artículo sobre ese tema exacto en 3er año de la facultad, antes de que todo se desplomara. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de indignación, de años de humillación que finalmente habían llegado al límite. Roberto no tenía idea de con quién se estaba metiendo. Está bien, profesor, dijo Carmen, limpiándose las manos en el uniforme. Acepto su apuesta. El silencio que se hizo en el aula fue ensordecedor. Nadie esperaba que realmente aceptara el desafío. Roberto parpadeó varias veces, como si no creyera lo que había escuchado. ¿Aceptas?, preguntó, la voz saliendo más baja que antes. Acepto. 3 millones de pesos si resuelvo la ecuación correctamente.
confirmó Carmen caminando hacia el pizarrón. Pero si lo logro, quiero que todos aquí sean testigos del acuerdo. El doctor Carlos y la doctora Elena se miraron, claramente incómodos con la situación. Roberto había creado una situación de la cual tal vez no podría salir sin verse ridículo. Está bien, dijo Roberto, recuperando la arrogancia. Pero cuando falles, quiero que les pidas disculpas a todos aquí por haber mentido sobre tu formación. Carmen tomó un pedazo de gis nuevo y se posicionó frente al pizarrón. Su cabello rubio claro brillaba bajo la luz fluorescente, contrastando con el uniforme azul marino. Su mano temblaba, pero no de miedo, era de expectativa, de años de conocimiento reprimido que finalmente tendrían oportunidad de aparecer. «Puedes empezar cuando quieras», dijo Roberto, cruzando los brazos con una sonrisa confiada. Carmen respiró hondo, miró una última vez a todas esas personas que la habían visto como inferior y comenzó a escribir. Lo que pasó a continuación los dejaría a todos en shock absoluto. Carmen sostuvo el gis entre los dedos y cerró los ojos por unos segundos. En ese momento, las memorias que había tratado de enterrar por tanto tiempo regresaron como una avalancha. 3 años atrás, no estaba en esa aula como conserje. Estaba ahí como la alumna más brillante que la Universidad Hernández había visto jamás. «¿Vas a empezar o no?», preguntó Roberto impaciente, cruzando los brazos sobre el traje gris claro. No tenía idea de que estaba a punto de descubrir quién era realmente esa mujer de cabello rubio claro que limpiaba sus pasillos todos los días. Carmen abrió los ojos y miró la ecuación. Era como encontrar a un viejo amigo después de años sin verlo. Esos símbolos, esas letras griegas, esos números complejos no eran extraños para ella. Eran familiares como su propia respiración. «Profesor», dijo en voz baja, «¿puedo hacer una pregunta antes de empezar?» «Puedes», respondió Roberto claramente, pensando que estaba buscando una excusa para desistir. «¿Se acuerda de una alumna llamada Carmen Rodríguez? Estudió aquí entre 2018 y 2022. Roberto frunció el ceño pensando. El doctor Carlos y la doctora Elena se miraron curiosos sobre a dónde iba a dar esa conversación. «Carmen Rodríguez», murmuró Roberto. «El nombre me suena familiar, pero no recuerdo ninguna alumna específica con ese nombre. Era becaria completa», continuó Carmen aún sosteniendo el gis. «Hija de una empleada doméstica, primera de la generación en todas las materias durante 4 años consecutivos». «Espera», intervino el doctor Carlos, los ojos abriéndose. «Carmen Rodríguez, la chica prodigio, la que escribió el artículo sobre física cuántica aplicada a medicina nuclear en 3er año». Carmen asintió silenciosamente. La doctora Elena se llevó la mano a la boca, empezando a entender hacia dónde iba todo eso. «Esa Carmen Rodríguez», dijo la doctora Elena lentamente, «fue la alumna más brillante que ha pasado por esta universidad. Ella desapareció en 5º año. Simplemente dejó de aparecer». Roberto miró de Carmen a los profesores colegas, tratando de procesar la información. «¿Están diciendo que nuestra conserje es...?» «Soy yo», dijo Carmen interrumpiendo. «Yo soy Carmen Rodríguez, la misma Carmen que ustedes conocieron como la mejor alumna de esta facultad». El silencio que se hizo en el aula fue diferente a cualquier otro. No era solo sorpresa, era shock absoluto. Roberto se puso pálido, como si hubiera visto un fantasma. «Eso es imposible», murmuró. «Carmen Rodríguez era una muchacha excepcional. Tenía beca completa, calificaciones perfectas, futuro asegurado en medicina. No tiene sentido». «Sí tiene sentido», respondió Carmen, la voz volviéndose más firme. «¿Quiere que le cuente mi historia, profesor, ya que está tan curioso?» Más profesores habían aparecido en el pasillo, atraídos por el alboroto. La noticia de que había una discusión extraña en el aula 304 se estaba esparciendo rápidamente. «Por favor», dijo el doctor Carlos, genuinamente interesado. «Cuéntanos qué te pasó, Carmen». Carmen respiró hondo, preparándose para revivir memorias dolorosas. Era hija de doña Rosa, que trabajó como empleada doméstica por 30 años para lograr mantenerme en la escuela. Mi mamá limpiaba casas en la mañana y oficinas por las noches para pagar mis estudios preparatorios para el examen de admisión. Roberto
escuchaba en silencio, empezando a sentirse incómodo. Quedé en primer lugar en el examen de admisión de esta universidad, continuó Carmen. Gané beca completa por mérito académico. Durante 4 años fui primera de la generación en todas las materias: física, química, anatomía, fisiología, farmacología. Nunca saqué una calificación por debajo de 9. Me acuerdo de ella, susurró un profesor mayor que había llegado. Profesor José, Carmen era extraordinaria. Respondía preguntas que ni los residentes sabían. En tercer año, prosiguió Carmen, publiqué un artículo en la Revista Internacional de Medicina Nuclear sobre cálculos de dosificación radioactiva. El artículo fue citado en universidades de todo el mundo. La doctora Elena asintió. Recuerdo ese artículo. Fue revolucionario para una estudiante de licenciatura. Harvard me ofreció una beca de intercambio, dijo Carmen, los ojos brillando con la memoria. El MIT demostró interés. Tenía el mundo en las manos. Entonces, ¿qué pasó?, preguntó Roberto, la voz saliendo más baja que antes. Carmen tocó levemente el vientre. A principios de 4º año, conocí a Miguel. Era residente de cirugía. 3 años mayor que yo, inteligente, encantador, ambicioso. Empezamos a salir. El salón quedó en silencio absoluto. Todos se daban cuenta de que estaban a punto de escuchar una historia que explicaría cómo una de las mejores alumnas de la universidad se había convertido en una conserje embarazada. Miguel venía de familia rica, continuó. Sus papás tenían una clínica particular. Esperaban que se casara con alguien de la misma clase social. Cuando descubrieron que estaba saliendo con la becaria hija de la empleada doméstica, hicieron todo para separarnos. ¿Y se separaron?, preguntó el doctor Carlos suavemente. A principios de 5º año descubrí que estaba embarazada, respondió Carmen, la voz empezando a temblar. Miguel y yo habíamos hablado sobre casarnos, sobre formar una familia después de la graduación. Pensé que se pondría feliz. Roberto tragó saliva, presintiendo que la historia no tendría final feliz. Cuando le conté sobre el embarazo, Miguel cambió completamente. Dijo que no estaba listo para ser papá, que su carrera era más importante, que yo debería resolver la situación. Las lágrimas empezaron a aparecer en los ojos de Carmen, pero continuó firme. Cuando me negué, dijo que si insistía en tener al bebé, nuestra relación se acabaría. Me dio un ultimátum: o el niño o él. Y elegiste al niño, dijo la doctora Elena, más como una afirmación que una pregunta. Elegí a mi hijo, confirmó Carmen. Miguel terminó conmigo el mismo día. Les dijo a sus amigos que yo estaba tratando de casarlo con un embarazo falso. Regó que era interesada, que quería usar el embarazo para entrar a su familia rica. Roberto se sentía cada vez más pequeño ante esa revelación. Estaba empezando a entender la dimensión de lo que había hecho al humillar a esa mujer. Pero eso no explica por qué saliste de la facultad, observó el profesor José. Podrías haber continuado los estudios aún embarazada. Podría, si el embarazo hubiera sido tranquilo, respondió Carmen, pero desarrollé complicaciones, presión alta, hinchazón excesiva, riesgo de parto prematuro. El doctor me puso en reposo absoluto por 3 meses. ¿Y la universidad no permitió licencia médica?, preguntó el doctor Carlos, frunciendo el ceño. Carmen sonrió amargamente. La licencia médica estaba permitida, pero solo para estudiantes que pudieran pagar las colegiaturas al corriente. Mi beca estaba condicionada a la asistencia a clases. Si faltaba por más de 15 días consecutivos, perdería el beneficio. La revelación cayó como una bomba. Varios profesores se miraron, incómodos con la política de la propia institución. Traté de negociar con la administración, continuó Carmen. Presenté certificados médicos, propuse hacer exámenes de reposición, ofrecí estudiar en casa y regresar tan pronto como fuera posible, pero las reglas eran inflexibles. ¿Quién negó tu solicitud?, preguntó Roberto, temiendo la respuesta. El director administrativo de la época, respondió Carmen, mirándolo directamente. Dijo que la universidad no podía abrir excepciones para problemas personales de alumnos necesitados. Roberto sintió que el suelo se abría debajo de sus pies. Se acordaba vagamente de ese caso. En esa época era vicedirector y había apoyado la decisión de mantener las reglas rígidas para becarios. Perdí la beca en 5º año,
prosiguió Carmen, a 3 meses de la graduación. Eso fue hace 16 años. Después trabajé en varios lugares hasta conseguir este empleo aquí hace 3 años. Fueron 5 años de esfuerzo, calificaciones perfectas, reconocimiento internacional. Todo tirado a la basura porque necesité cuidar mi salud y la de mi bebé. Lágrimas empezaron a aparecer en los ojos de algunos profesores. La injusticia de la situación era gritante. Traté de conseguir un préstamo para pagar las colegiaturas de los últimos meses, dijo, pero sin ingresos comprobados y sin aval, ningún banco me prestó dinero. Mi mamá vendió todo lo que tenía, pero no fue suficiente. ¿Y después?, preguntó la doctora Elena claramente emocionada. Después nació mi hija, sonrió Carmen por primera vez, tocando el vientre. Sofía nació en 2009, cuando yo tenía apenas 22 años. Hoy tiene 15 años y está en tercero de preparatoria. Siempre ha sido una alumna excelente, así como yo era. Es la luz de mi vida. Pero criar a una niña sola, sin título, sin ingresos fijos, no es fácil. Por eso trabajas como conserje, concluyó el doctor Carlos. Por eso trabajo como conserje, confirmó Carmen. Aquí mismo en la universidad donde fui la mejor alumna, limpiando las aulas, donde antes era aplaudida por los profesores, viendo a otros estudiantes realizar el sueño que me fue arrebatado. Roberto estaba en estado de shock. Durante 6 meses había tratado mal, humillado y faltado el respeto a la persona que tal vez fuera la mente más brillante que jamás había pasado por su universidad. Carmen, dijo, la voz saliendo como un susurro. Yo no sabía porque nunca se interesó en saber, respondió sin enojo, solo con tristeza. Para usted, yo siempre fui solo una conserje, alguien invisible, sin importancia, sin historia. Pero ahora estás embarazada otra vez, observó el profesor José. ¿De quién? De nadie especial, respondió Carmen. Conocí a un hombre que parecía diferente, que dijo que me amaba. Cuando se enteró del embarazo, también desapareció. Parece que tengo un talento especial para elegir hombres que huyen de la responsabilidad. El silencio en el aula era pesado como plomo. Todos entendían ahora por qué Carmen había aceptado el desafío. No era solo por los 3 millones de pesos, era para demostrar que seguía siendo la misma persona brillante de antes, que las circunstancias de la vida no habían disminuido su capacidad. Bueno, dijo Carmen volteándose hacia el pizarrón. Ahora que conocen mi historia, ¿qué tal si resuelvo esta ecuación? Roberto la miró con una mezcla de respeto, vergüenza y miedo. Miedo de que realmente lo lograra, demostrando que había humillado a un genio, y miedo de que no lo lograra, porque eso significaría que el sistema había destruido un talento excepcional. Carmen, dijo, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Ella lo miró con determinación en los ojos. Profesor, pasé 3 años siendo invisible en esta universidad, siendo tratada como si fuera tonta, incapaz, inferior. Llegó la hora de mostrar quién soy realmente. Y con esas palabras comenzó a escribir en el pizarrón, cada símbolo una declaración de guerra contra todos los que habían dudado de ella. Carmen se posicionó frente al pizarrón con una postura que nadie había visto antes. Ya no era la conserje sumisa de uniforme azul marino. Era una científica a punto de demostrar años de conocimiento acumulado. Su cabello rubio claro brillaba bajo la luz fluorescente mientras analizaba cada símbolo de la ecuación con ojos que revelaban una inteligencia profunda. Física cuántica aplicada a medicina nuclear, murmuró, más para sí misma que para los otros. Cálculo de dosificación radioactiva considerando decaimiento molecular y absorción tisular. Roberto sintió un escalofrío recorrer su espina. La forma como pronunció los términos técnicos, la familiaridad con que analizaba el problema, todo indicaba que había subestimado completamente a quien tenía frente a él. Carmen,
dijo el doctor Carlos suavemente. ¿Estás absolutamente segura de que quieres hacer esto? Si lo logras, será un momento histórico. Si no lo logro, confirmo que soy solo una conserje embarazada que mintió sobre su formación, completó Carmen tomando un gis nuevo. Pero si lo logro, quiero que todos aquí se acuerden de este momento por el resto de sus vidas. La tensión en el aula era palpable. Más profesores habían llegado, atraídos por los susurros que corrían por los pasillos. Profesor José, doctor Marco de cirugía, doctora Fernanda de pediatría, todos se aglomeraban en la puerta para presenciar lo que estaba a punto de suceder. 3 millones de pesos, repitió Roberto, tratando de mantener la voz firme. ¿Eso es lo que está en juego aquí? No, lo corrigió Carmen, mirándolo directamente a los ojos. Lo que está en juego aquí es mucho más que dinero. Es dignidad, es reconocimiento, es la prueba de que la competencia no depende de uniforme o condición social. Se volteó hacia el pizarrón y comenzó a escribir. Su primera anotación fue simple. Analizó los componentes básicos de la ecuación, identificando cada variable con una precisión que impresionó hasta a los profesores más experimentados. Realmente sabe lo que está haciendo, susurró la doctora Elena al doctor Carlos. Carmen continuó escribiendo, desarrollando la primera parte del cálculo. Sus movimientos eran fluidos, confiados, como si estuviera resolviendo un problema que había practicado 1000 veces. Y de hecho, lo había practicado. Durante sus años como estudiante, había dedicado cientos de horas estudiando exactamente este tipo de ecuación. Decaimiento radioactivo del cesio 137, dijo en voz alta explicando cada paso. Media vida de 30.17 años. Energía de emisión beta de 0.662 MeV. Roberto abrió los ojos de par en par. No solo estaba resolviendo la ecuación, estaba demostrando un conocimiento profundo de los principios físicos detrás de cada cálculo. Absorción tisular varía conforme densidad del órgano, continuó Carmen, escribiendo números con precisión matemática. Tejido óseo 1.9 Gui-CMD3, tejido adiposo 0.9 Gui-CMD3. Tejido muscular 1.06 Gray-CES3. Los profesores se miraban impresionados. Estaba citando datos específicos de memoria, datos que muchos médicos necesitarían consultar en libros para confirmar. Esto es imposible, murmuró un profesor joven que acababa de llegar. Está memorizando todo de algún lado. No está memorizando, respondió el profesor José en voz baja. Me acuerdo de ella. Carmen siempre supo estos datos de memoria. Era su diferencial como estudiante. Mientras Carmen trabajaba, Roberto sentía una mezcla de emociones conflictivas, admiración por la competencia que estaba presenciando, vergüenza por la forma como la había tratado y miedo de lo que esto significaría para su reputación si la historia se difundiera. Profesor Hernández, se acercó la doctora Fernanda. ¿Realmente prometiste 3 millones si ella resuelve esto? Lo prometí, respondió Roberto, la voz saliendo más baja de lo que pretendía, enfrente de todo mundo. ¿Y si realmente lo logra? Roberto miró a Carmen, que continuaba escribiendo con concentración total. Entonces tendré que pagar y tendré que admitir que cometí el mayor error de mi vida. Carmen había llegado a la segunda parte de la ecuación, la parte que involucraba cálculos integrales complejos. Era aquí donde la mayoría de los estudiantes se rendía, donde incluso alumnos brillantes cometían errores básicos. Pero Carmen no dudó. Comenzó a desarrollar la integral con una fluidez que dejaba claro que aquello era natural para ella. Sus dedos movían el gis con precisión quirúrgica, cada número encontrando su lugar exacto en la secuencia lógica. Integral de absorción exponencial, explicó, aún escribiendo, considerando atenuación logarítmica de la radiación conforme profundidad tisular. Dios mío, susurró el doctor Marco, está resolviendo esto como si fuera una ecuación de primer grado. El vientre de 7 meses no parecía molestar a Carmen para nada. Se movía con agilidad sorprendente, ora escribiendo en la parte alta del pizarrón, ora agachándose cuidadosamente para anotar detalles en la parte inferior. Era como si el embarazo hubiera desaparecido ante la pasión por las matemáticas. Dosis absorbida, calculada en Gray, continuó,
convertida a Siebert, considerando el factor de ponderación biológica del tejido objetivo. Roberto observaba cada movimiento de ella con creciente desesperación. No solo estaba resolviendo la ecuación, como lo estaba haciendo de una forma que demostraba conocimiento muy superior al que esperaba de sus mejores alumnos. ¿Cuánto falta?, preguntó una voz en el pasillo. Está en la recta final, respondió el doctor Carlos. Si logra completar esa última integral, habrá resuelto completamente. La presión en el aula era enorme. Carmen podía sentir todos los ojos fijos en ella, pero eso no la intimidaba. Al contrario, la energizaba. Por primera vez en 3 años se sentía verdaderamente viva, usando el cerebro para lo que fue hecho. Resultado final, anunció escribiendo el número en el pizarrón con letra clara y firme. Dosis terapéutica recomendada, 2.7 Gray para tejido tumoral. Margen de seguridad de 15% para tejidos adyacentes. Silencio absoluto. Carmen se alejó del pizarrón, se limpió las manos en el uniforme y se volteó para encarar a Roberto. «Listo, profesor. Ecuación resuelta». El doctor Carlos fue el primero en acercarse al pizarrón para verificar los cálculos. Sus ojos recorrieron cada línea, cada número, cada símbolo. Después de algunos minutos, se volteó hacia los colegas con una expresión de puro asombro. «¿Está correcto?», preguntó, la voz temblorosa de emoción. «No solo correcto, sino perfecto. Cada cálculo, cada conversión, cada aproximación, perfecto». El profesor José también se acercó para revisar. «Carmen, esto es extraordinario. No solo resolviste la ecuación, como demostraste un entendimiento de los principios físicos que pocos profesionales del área poseen». «¿Y el tiempo?», preguntó la doctora Elena mirando el reloj. «¿Cuánto se tardó?». 18 minutos, respondió el doctor Marco incrédulo. 18 minutos para resolver algo que nuestros mejores alumnos no pudieron en 2 horas. Roberto estaba paralizado. Miraba a Carmen, después al pizarrón, después a los profesores colegas, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. La conserje embarazada que humillaba diariamente había demostrado ser la persona más competente de esa aula. «Profesor Hernández», dijo Carmen caminando hacia él, «creo que tenemos un acuerdo que cumplir». La voz de ella era calmada, pero todos podían sentir la autoridad detrás de las palabras. Ya no era la empleada sumisa pidiendo disculpas por existir. Era una profesional cobrando el reconocimiento que merecía. 3 millones de pesos, murmuró Roberto como si estuviera hablando consigo mismo. «Exacto, fue eso lo que usted prometió en frente de todos estos profesores», confirmó Carmen. «Espero que sea una persona de palabra». La doctora Fernanda se acercó a Roberto. «¿Realmente vas a pagar 3 millones? Es mucho dinero». «Es mucho dinero», concordó Roberto, «pero es aún menos que el valor de una mente como la de ella». Miró a Carmen con una expresión que mezclaba respeto y vergüenza profunda. «Carmen, acabas de darme la mayor lección de mi vida». «¿Qué lección, profesor?» «La lección de que la competencia no tiene uniforme, de que la inteligencia no depende de posición social, de que pasé 6 meses humillando a la persona más brillante de esta universidad». Carmen lo escuchó silenciosamente. No había triunfo en sus ojos, solo una satisfacción quieta de haber probado su punto. «Los 3 millones», dijo. «¿Cuándo puedo esperar recibirlos?» «Hoy mismo», respondió Roberto sin dudar. «Voy a transferir ahora enfrente de todos. Te mereces cada centavo». Pero Carmen apenas había comenzado. Resolver la ecuación era solo el primer paso. Ahora quería mucho más que dinero. Quería justicia. «Profesor», dijo, la voz ganando una firmeza que él nunca había escuchado antes. «Además de los 3 millones, tenemos otras cosas que platicar». Roberto tragó saliva. Presintió que lo peor aún estaba por venir. «¿Otras cosas que platicar?», repitió Roberto sintiendo un frío en la espina. La forma como Carmen había hablado, con esa autoridad tranquila, indicaba que no había terminado de sorprenderlo. «Sí, profesor», respondió Carmen, acomodándose el uniforme azul marino sobre el vientre. «Pero primero me gustaría que todos los presentes confirmaran que resolví la ecuación correctamente». El doctor Carlos, que aún estaba analizando los cálculos en el pizarrón, se volteó hacia el grupo. «Puedo confirmar categóricamente que la resolución está perfecta».
no solo perfecta, sino elegante. Usó métodos avanzados que simplificaron cálculos que normalmente tomarían horas. ¿Métodos avanzados?, preguntó el profesor José curioso. Aplicó la transformada de Laplace para resolver la integral exponencial, explicó el doctor Carlos, señalando una sección específica de los cálculos. Es una técnica que solo aprendí en el doctorado y ella la usó con naturalidad absoluta. La doctora Elena se acercó al pizarrón para examinar otra parte de la resolución. Aquí utilizó la aproximación de Taylor de quinto orden para calcular la atenuación tisular. Eso es nivel de posgrado avanzado. Roberto sentía que el suelo desaparecía debajo de sus pies. No solo Carmen había resuelto la ecuación, como había demostrado conocimiento técnico superior al de cualquier estudiante que él jamás había conocido. Carmen, dijo el doctor Marco claramente impresionado. ¿Dónde aprendiste esas técnicas? No recuerdo que enseñemos transformada de Laplace en la licenciatura. Estudié por mi cuenta, respondió Carmen simplemente. Durante mis años como estudiante leía todo lo que conseguía encontrar sobre física médica, libros de posgrado, artículos de doctorado, investigaciones internacionales. ¿Por tu cuenta, Carmen?, repitió la doctora Fernanda incrédula. Mi mamá trabajaba de las 6 de la mañana a las 10 de la noche para mantenerme en la escuela. Yo no podía desperdiciar la oportunidad que me estaba dando. Entonces estudiaba de madrugada, fines de semana, días festivos. La física cuántica se volvió mi pasión. El silencio en el aula era profundo. Todos imaginaban la escena de una joven estudiando sola de madrugada, movida por la determinación de no decepcionar a la mamá, que sacrificaba todo por ella. ¿Cuántos artículos publicaste durante la licenciatura?, preguntó el profesor José. 7, respondió Carmen sin dudar. 3 en revistas nacionales, 4 en revistas internacionales. El más citado tuvo 847 referencias en otros trabajos académicos. Roberto necesitó apoyarse en la mesa. 7 artículos publicados durante la licenciatura era un logro extraordinario. La mayoría de los alumnos no publicaba ninguno. ¿Y todas esas publicaciones fueron hechas aquí en esta universidad?, preguntó, ya sabiendo la respuesta. Todas usando los laboratorios de esta universidad, con orientación de los profesores de esta universidad, representando a esta universidad internacionalmente. La ironía de la situación era gritante. Carmen había traído reconocimiento internacional a la Universidad de Hernández y después fue obligada a limpiarla como conserje. Profesor Hernández, se dirigió el doctor Carlos a Roberto. ¿Entiendes lo que esto significa? Carmen trajo más prestigio académico a nuestra universidad que cualquier otro alumno en la historia de la institución. Lo entiendo, murmuró Roberto, la voz cargada de vergüenza. Carmen se acercó a la mesa donde Roberto estaba apoyado. Profesor, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Claro. ¿Se acuerda de haber participado en la decisión que canceló mi beca? La pregunta le pegó a Roberto como un rayo. Se acordaba vagamente de la reunión administrativa donde habían discutido el caso de una becaria que quería licencia médica por complicaciones en el embarazo. Yo me acuerdo de una reunión sobre una estudiante embarazada, admitió a regañadientes. En esa reunión, continuó Carmen, había enviado una carta explicando mi situación médica. Tenía riesgo de parto prematuro, presión alta, edema severo. Pedí 3 meses de licencia médica con garantía de regreso. ¿Y qué pasó en la reunión?, preguntó la doctora Elena, aunque presentía que no le gustaría la respuesta. La respuesta fue que la universidad no podía hacer excepciones para problemas personales de alumnos necesitados, citó Carmen textualmente. Dijeron que si abríamos precedente para una becaria, otras tratarían de aprovecharse de la situación. Los profesores presentes se pusieron visiblemente incómodos. Era una postura que reflejaba un prejuicio institucional contra estudiantes de bajos ingresos. ¿Quién dijo eso exactamente?, preguntó el profesor José, frunciendo el ceño. El vicedirector de la época, respondió Carmen, mirando directamente a Roberto. Usted, profesor Hernández. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Se acordaba ahora, con claridad dolorosa, de haber dicho exactamente esas palabras. Carmen,
dijo, la voz saliendo como un susurro. Yo no sabía que eras tú. No sabía porque nunca se interesó en saber, respondió sin agresividad, solo con tristeza profunda. Para usted, yo era solo una becaria problemática, un número en la hoja de cálculo administrativa. La doctora Fernanda se acercó a Roberto. ¿Realmente dijiste eso sobre problemas personales de alumnos necesitados? Roberto no pudo responder. La vergüenza era tanta que apenas podía respirar. ¿Sabe qué es más irónico, profesor?, continuó Carmen. 3 meses después de que perdí la beca, recibí una carta de Harvard ofreciendo beca completa para doctorado. ¿Harvard?, exclamó el doctor Carlos. Ellos ofrecieron doctorado directo con salario de investigación de 5,000 pesos mensuales, confirmó Carmen. Pero no podía aceptar. Estaba en el 8º mes de embarazo, sin dinero para el pasaje, sin cómo sostenerme los primeros meses. Rechazaste Harvard por causa de nuestra decisión administrativa, concluyó Roberto, la realización de lo que había hecho pegándole como una avalancha. No solo rechacé Harvard, rechacé MIT, rechacé Oxford, rechacé una beca de postdoctorado en Suiza. Todo porque una decisión administrativa de esta universidad destruyó mi futuro académico. Los profesores presentes estaban en estado de shock. Descubrir que una de las mayores promesas científicas del país había sido perdida por una decisión burocrática era devastador. Carmen, dijo el doctor Marcos suavemente, ¿llegaste a responder a Harvard? ¿Explicaste la situación? Respondí sí. Expliqué que había perdido la beca por complicaciones médicas del embarazo, que no tenía recursos financieros para mudarme a Estados Unidos. Fueron muy comprensivos. ¿Y mantuvieron la oferta?, preguntó el profesor José esperanzado. La mantuvieron por 6 meses. Después se la ofrecieron a otro candidato. Roberto se sentó pesadamente en la silla. La dimensión de lo que había hecho estaba empezando a quedar clara. No había solo destruido la vida de una estudiante brillante, había privado al mundo de una mente científica excepcional. Profesor Hernández, dijo Carmen, ¿puedo mostrarle algo? Sacó del bolsillo del uniforme un celular viejo y barato con la pantalla cuarteada. Después de algunos segundos tocando el aparato, mostró una página de Internet. Google Scholar, explicó, página que muestra citaciones académicas. Vea cuántas veces mis artículos fueron citados por otros investigadores. Roberto miró la pantalla pequeña y sus ojos se abrieron de par en par. Los números eran impresionantes. El artículo más citado tenía 1,247 referencias. 200 citaciones, murmuró. Este artículo específico se volvió referencia mundial para cálculo de dosificación radioactiva en oncología pediátrica, explicó Carmen. Es usado en hospitales de todo el mundo para tratar niños con diferentes tipos de tumores. El doctor Carlos tomó el celular para ver mejor. Carmen, esto es extraordinario. Literalmente, salvaste vidas de niños con tu investigación. Y lo hice como estudiante de licenciatura, dijo. Imaginen lo que podría haber hecho con recursos de Harvard o MIT. Roberto se sentía cada vez más pequeño. No solo había destruido una carrera prometedora, como había perjudicado potencialmente a miles de pacientes que podrían haberse beneficiado de las futuras investigaciones de Carmen. ¿Existen otros artículos?, preguntó la doctora Elena. Varios, uno sobre radioterapia para tumores cerebrales, otro sobre protección radiológica en procedimientos pediátricos, un tercero sobre nuevos radiofármacos para diagnóstico temprano. ¿Todos publicados durante tu licenciatura aquí?, preguntó el profesor José incrédulo. Todos. Trabajé en el laboratorio de física médica durante 4 años, muchas veces hasta de madrugada. El profesor Silva, que se jubiló el año pasado, siempre decía que tenía potencial para revolucionar la medicina nuclear. Roberto se acordó del profesor Silva, uno de los investigadores más respetados de la universidad. Si había elogiado a Carmen de esa forma, era porque realmente era excepcional. Carmen, dijo levantándose lentamente, necesito pedirte perdón. ¿Perdón?
Perdón por haber destruido tu carrera. Perdón por haberte tratado como inferior durante todos estos meses. Perdón por haber sido tan ciego que no reconocía a la persona extraordinaria que tenía enfrente de mí. Carmen lo miró por algunos segundos antes de responder. Profesor, sus disculpas son importantes, pero las disculpas no pagan las cuentas. Las disculpas no borran 3 años de humillación. Las disculpas no me devuelven las oportunidades perdidas. Entonces, ¿qué quieres?, preguntó Roberto temiendo la respuesta. Carmen sonrió por primera vez desde que había empezado a hablar. Era una sonrisa que no tenía nada de alegre. Quiero justicia, profesor, y la voy a conseguir. ¿Justicia?, repitió Roberto, tratando de mantener la compostura, aun sintiendo que el mundo se estaba desplomando a su alrededor. ¿Qué exactamente quieres decir con eso, Carmen? Carmen caminó hasta la ventana del aula, observando el movimiento de los estudiantes en el patio de la universidad. Su cabello rubio claro brillaba contra la luz de la mañana y por un momento pareció perdida en pensamientos. Cuando se volteó, sus ojos tenían una determinación que hizo que todos en el aula prestaran atención. Profesor Hernández, durante estos 3 años trabajando aquí, escuché muchas conversaciones. Conversaciones que ustedes pensaban que una simple conserje no entendería o no le importarían. El doctor Carlos frunció el ceño. ¿Qué tipo de conversaciones? Conversaciones sobre irregularidades académicas, sobre favoritismos, sobre cómo ciertas familias ricas consiguen garantías especiales para sus hijos. El clima en el aula cambió instantáneamente. Los profesores se miraron claramente incómodos con el rumbo de la conversación. Carmen, dijo la doctora Elena cuidadosamente, ¿de qué exactamente estás hablando? Estoy hablando de estudiantes que nunca frecuentaron clases, pero siempre aprobaban, de trabajos académicos comprados listos, de donaciones generosas que coincidían mágicamente con aprobaciones dudosas. Roberto sintió que la sangre se le helaba en las venas. No tienes cómo probar nada de eso. No tengo. Carmen sonrió de una forma que no tenía nada de divertida. Profesor, se olvidaron de un detalle importante sobre las conserjes. ¿Qué detalle?, preguntó el profesor José, presintiendo problemas. Las conserjes son invisibles. Ustedes hablan enfrente de nosotros como si fuéramos muebles, y las conserjes tienen acceso a todos los lugares de la universidad. El silencio que siguió fue tenso, como una cuerda a punto de romperse. Limpié la sala de la dirección por 3 años, continuó Carmen. Limpié las oficinas administrativas, limpié las salas donde ustedes hacían reuniones confidenciales, y una conserje con formación en medicina entiende muy bien lo que escucha. El doctor Marco tragó saliva. ¿Qué quieres decir con eso? Carmen sacó del bolsillo del uniforme una pequeña grabadora digital barata, de esas que caben en la palma de la mano. Quiero decir que documenté todo. La reacción fue inmediata. Roberto se puso pálido. La doctora Elena se llevó la mano a la boca. El doctor Carlos dio un paso hacia atrás. ¿Grabaste conversaciones privadas?, preguntó Roberto, la voz saliendo más alta de lo que pretendía. Grabé conversaciones que sucedieron en lugares donde yo estaba trabajando legítimamente, corrigió Carmen. Conversaciones que revelan prácticas que violan todas las normas educacionales del país. «Eso es ilegal», exclamó Roberto. «No, profesor. Ilegal es lo que ustedes estaban haciendo. Yo solo documenté». Carmen presionó el play de la grabadora. La voz de Roberto resonó por el aula. Crystal clear. El hijo del diputado Carvalho reprobó anatomía por 3ª vez, pero la familia acaba de donar 2 millones para el nuevo laboratorio. Creo que podemos reconsiderar su calificación. La grabación continuó con la voz del exdirector administrativo. Sin problemas. Voy a platicar con el profesor responsable. 2 millones compran mucha reconsideración. Roberto parecía a punto de desmayarse. ¿Dónde conseguiste eso? Limpiando la sala de la dirección un viernes por la noche, respondió Carmen simplemente. Ustedes estaban tomando y pensaron que no había nadie cerca. Presionó otro botón. Esta vez era la voz de la doctora Elena. La hija del empresario Sousa entregó un trabajo claramente plagiado, pero su papá acaba de comprar 10 equipos nuevos para nuestro departamento. Vamos a encontrar la forma de aprobarla. La doctora Elena se puso roja. Carmen, eso fue sacado de contexto.
¿Fue? Preguntó Carmen, presionando play otra vez. La grabación continuaba con la doctora Elena diciendo: el dinero habla más fuerte que la competencia en esta universidad. Siempre fue así. La pena en el aula era total. El profesor José trató de defender a los colegas. Carmen, esas son situaciones aisladas. ¿Aisladas? Carmen se rió amargamente. Tengo 47 grabaciones diferentes, profesor. 47 casos documentados de corrupción académica. ¿47? Repitió el doctor Carlos, incrédulo. 47 estudiantes que compraron sus aprobaciones, mientras yo, con calificaciones perfectas y mérito comprobado, fui expulsada por problemas personales. Carmen caminó hasta el pizarrón, donde había resuelto la ecuación. ¿Saben cuál es la ironía? Mientras yo estaba aquí limpiando estas aulas, estudiantes incompetentes estaban comprando los títulos que me fueron negados. ¿Qué pretendes hacer con esas grabaciones?, preguntó Roberto, tratando de mantener algún control de la situación. Depende, respondió Carmen. Depende de qué tan dispuesto esté usted a corregir los errores del pasado. ¿Qué tipo de corrección? Carmen se posicionó en el centro del aula, comandando la atención de todos. Primero, quiero mi título. Quiero que la universidad reconozca oficialmente que completé todos los requisitos para graduación en medicina. Pero no terminaste el quinto año, observó el doctor Marco. No terminé porque ustedes me lo impidieron por motivos discriminatorios, rebatió Carmen. Tengo derecho a la reparación. ¿Y segundo?, preguntó Roberto, presintiendo que había más. Segundo, quiero una posición en la universidad, no como conserje, sino como profesora. Mi currículum académico justifica una cátedra en física médica. Los profesores se miraron. La propuesta era audaz, pero el historial académico de Carmen realmente justificaba tal posición. Tercero, continuó Carmen, quiero que la universidad cree un fondo de becas para estudiantes en situación de vulnerabilidad, específicamente para madres solteras que necesiten licencia médica. ¿Y si nos negamos?, preguntó Roberto, aunque ya sabía la respuesta. Carmen balanceó la grabadora en la mano. Entonces, estas grabaciones van a parar a las manos del Ministerio de Educación, de la Policía Federal y de todos los periódicos del país. «Eso es chantaje», exclamó el doctor Marco. «No, doctor, eso es justicia. Ustedes tuvieron 3 años para corregir voluntariamente sus prácticas. Eligieron continuar con la corrupción». El profesor José intentó un tono conciliador. «Carmen, entendemos tu indignación, pero esas exigencias son muy específicas. Son específicas porque fueron pensadas para corregir injusticias específicas», interrumpió. «Cada una de esas condiciones busca reparar daños causados por decisiones de esta administración». Roberto se dio cuenta de que estaba acorralado. «¿Y si concordamos con tus condiciones? Entonces, las grabaciones quedan guardadas como garantía de que los acuerdos serán cumplidos. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que sea necesario para probar que esta universidad realmente cambió». La doctora Elena trató de argumentar. «Carmen, estás pidiendo cambios muy drásticos». «¿Drásticos?», la interrumpió Carmen. ¿Saben qué es drástico? Una de las mejores alumnas del país, teniendo que limpiar baños porque fue discriminada por ser pobre y embarazada. ¿Saben qué es drástico? Estudiantes incompetentes comprando títulos mientras mentes brillantes son desechadas». La fuerza de los argumentos de Carmen era innegable. Cada palabra cargaba el peso de 3 años de humillación e injusticia. Además, agregó, tengo una propuesta que puede beneficiar a todos. ¿Qué propuesta?, preguntó Roberto, curioso a pesar de todo. Con mi experiencia en investigación, puedo traer proyectos internacionales a esta universidad. Tengo contactos en Harvard, MIT, Oxford. Puedo conseguir alianzas que van a poner a esta institución en el mapa mundial. El doctor Carlos se interesó inmediatamente. ¿Qué tipo de alianzas? Proyectos de investigación en medicina nuclear, intercambios académicos, publicaciones conjuntas, cosas que van a dar prestigio internacional real a la universidad. No solo dinero sucio de corrupción. La propuesta era tentadora. Roberto sabía que el reconocimiento académico internacional era mucho más valioso que las donaciones corruptas que venían recibiendo. «Profesor», dijo Carmen acercándose a él, «usted tiene una elección simple.
Puede continuar administrando una universidad basada en corrupción y favoritismos, arriesgándose a tener todo expuesto públicamente, o puede transformar esta institución en un centro de excelencia académica genuina. ¿Y realmente crees que puedes hacer eso?, preguntó. Profesor, publiqué 7 artículos internacionales como estudiante de licenciatura. Imaginen lo que puedo hacer como profesora con recursos adecuados. Roberto miró alrededor del aula, viendo en los rostros de los colegas una mezcla de miedo, curiosidad y esperanza. Carmen había presentado no solo un ultimátum, sino también una oportunidad de redención. ¿Cuánto tiempo me das para decidir?, preguntó. Carmen miró el reloj en la pared. Hasta el final del día de hoy, profesor. A las 6 de la tarde quiero una respuesta definitiva. ¿Y si necesito consultar al consejo universitario? Consulte a quien quiera, pero a las 6 de la tarde o tenemos un acuerdo, o mañana estas grabaciones estarán en todos los periódicos del país. Con esas palabras, Carmen guardó la grabadora en el bolsillo y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó una última vez. Ah, profesor, solo para aclarar, los 3 millones de la apuesta siguen valiendo. Eso es aparte de las otras condiciones. Y salió del aula, dejando atrás a un grupo de profesores en estado de shock absoluto. Roberto se quedó solo en el aula 304, después de que todos los profesores salieron en silencio vergonzoso. Sus manos temblaban mientras trataba de procesar todo lo que había pasado en las últimas 2 horas. La conserje embarazada que humillaba diariamente no solo había resuelto una ecuación imposible, como también poseía evidencias suficientes para destruir su carrera y la reputación de toda la universidad. Tomó el celular y llamó a su abogado personal. «Marco, te necesito aquí urgentemente», dijo tan pronto como se contestó la llamada. «Roberto, ¿qué pasó? Tu voz suena extraña. Pasó que estoy siendo chantajeado por una exalumna y lo peor es que ella tiene razón en todo». 2 horas después, Marco Ribeiro, abogado criminalista con 30 años de experiencia, estaba sentado en la oficina de Roberto analizando la situación. Era un hombre de 60 años, cabello blanco, conocido por resolver problemas complicados para clientes ricos. «Déjame entender», dijo Marco acomodándose los lentes. «Esa Carmen Rodríguez tiene grabaciones de conversaciones donde ustedes discuten favoritismos académicos. Tiene. Y no son conversaciones ambiguas, son admisiones claras de corrupción». «¿Cuántas grabaciones?». «Dijo que son 47 casos diferentes». Marco silbó bajito. «Eso es suficiente para cerrar la universidad y mandar a la mitad de la administración a la cárcel». «Lo sé», explotó Roberto. «Por eso estoy desesperado». «¿Y cuáles son las exigencias de ella?». «Título de medicina, cargo de profesora, creación de un fondo de becas y 3 millones de pesos que prometí en una apuesta idiota». 3 millones. ¿Por qué diablos le prometiste 3 millones a una conserje? Porque no sabía que era Carmen Rodríguez, la mejor alumna que esta universidad jamás ha tenido. Marco hojeó algunos papeles que había traído. «Roberto, investigué rápidamente sobre esa Carmen. Realmente es excepcional. 7 artículos internacionales, ofertas de Harvard y MIT, reconocimiento mundial. Y nosotros la expulsamos por estar embarazada», murmuró Roberto, la vergüenza pesando en su voz. «Técnicamente no la expulsaron. Negaron licencia médica, lo que resultó en la pérdida de la beca. Es lo mismo, ¿no? Y eso hace diferencia jurídicamente, pero moralmente». Marco movió la cabeza. «Ustedes destruyeron el futuro de una mente brillante». Roberto se levantó y empezó a caminar de un lado para otro. «Marco, ¿qué hago? Si no acepto las condiciones de ella, destruye todo. Si acepto, estoy admitiendo culpa». «En realidad», dijo Marco pensativo, «las condiciones de ella son bastante razonables». ¿Razonables? Me está chantajeando. Está exigiendo reparación por daños causados y francamente podría pedir mucho más. Antes de que Roberto pudiera responder, la secretaria tocó la puerta.
Profesor Hernández, hay una periodista aquí que quiere hablar con usted. Dice que es sobre una historia que involucra irregularidades académicas. La sangre de Roberto se volvió hielo. Una periodista, Carla Mendoza, del periódico Reforma, dice que recibió una denuncia anónima. Marco y Roberto se miraron. Carmen no perdió tiempo, murmuró Marco. ¿Qué le digo a la periodista?, preguntó la secretaria. Dile que no estoy, respondió Roberto rápidamente. Dile que salí para una reunión externa. Después de que la secretaria se fue, Marco se volteó hacia Roberto. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? Carmen está aplicando presión psicológica. Aún no entregó las grabaciones. Solo señalizó que puede hacerlo en cualquier momento. Esto no es una amenaza, es una negociación profesional. Está mostrando que tiene poder de negociación real. El teléfono de Roberto sonó. Era el doctor Carlos. Roberto, necesito hablar contigo urgentemente. Estoy en mi oficina. Cuando Roberto llegó a la sala del doctor Carlos, encontró a todos los profesores que habían presenciado la demostración de Carmen reunidos ahí. El clima estaba tenso. Roberto, comenzó el doctor Carlos, necesitamos conversar sobre lo que pasó hoy. Te escucho. Carmen Rodríguez es, sin duda, la persona más calificada de esta universidad, dijo la doctora Elena directamente. Si realmente tiene evidencias de irregularidades, todos estamos en riesgo. No solo en riesgo, agregó el profesor José. Estamos moralmente obligados a hacer lo correcto. ¿Lo correcto?, repitió Roberto. Aceptar las condiciones de ella, dijo el doctor Marco firmemente. Merece el título, merece el cargo de profesora y la universidad necesita cambiar sus prácticas. ¿Están locos? Esto es chantaje. No, Roberto, intervino la doctora Fernanda. Esto es justicia atrasada. Carmen fue víctima de una decisión discriminatoria y ahora tiene poder para exigir reparación. El doctor Carlos se levantó. Roberto, conocí a Carmen cuando era estudiante. Era extraordinaria. Perder a alguien así fue el mayor error que esta universidad jamás cometió. Y ahora tenemos oportunidad de corregir ese error. El profesor José agregó. Además, ella ofreció alianzas internacionales. Eso puede transformar nuestra reputación académica. Roberto miró alrededor de la sala, viendo en los rostros de los colegas una determinación que no esperaba. ¿Realmente piensan que debemos aceptar? No tenemos opción, respondió el doctor Marco. Las evidencias que tiene pueden destruirnos a todos, pero más importante es lo moralmente correcto que debemos hacer. ¿Y los 3 millones?, preguntó Roberto. Prometiste públicamente, recordó el doctor Carlos. Si no pagas, tu palabra no vale nada. En ese momento la secretaria de Roberto llamó otra vez. Profesor, la periodista aún está aquí, y ahora llegaron 2 reporteros más. Parece que la noticia se está esparciendo. Roberto colgó el teléfono con fuerza. Realmente no está jugando. Roberto, dijo el doctor Carlos suavemente. Carmen nos dio hasta las 6 de la tarde. Son las 4:15 ahora. Tenemos menos de 2 horas para decidir. Y si decidimos aceptar, ¿cómo hacemos eso oficialmente? Convocamos reunión extraordinaria del Consejo Universitario, sugirió el profesor José. Presentamos la situación y votamos. ¿El Consejo va a aceptar contratar a alguien bajo chantaje? No va a ser presentado como chantaje, explicó la doctora Elena. Va a ser presentado como reconocimiento tardío de una injusticia académica. El doctor Marco se acercó a Roberto. Piénsalo así. Carmen puede destruir esta universidad, pero también puede elevarla a un nivel internacional. Con los contactos que tiene en Harvard y MIT, podemos conseguir alianzas que valen millones, mucho más que los 3 millones que vas a pagar. La doctora Fernanda agregó. Además, Roberto, con el programa de becas que ella propone, podemos atraer a los mejores estudiantes del país, independientemente de su condición económica. Roberto respiró hondo. Sabía que estaba siendo empujado hacia una decisión que cambiaría todo, pero también se daba cuenta de que tal vez fuera la única salida. Está bien, dijo finalmente. Vamos a convocar la reunión. 1 hora después, el Consejo Universitario estaba reunido en sesión extraordinaria. Roberto presentó la situación de forma cuidadosa, omitiendo detalles sobre las grabaciones y enfocándose en la cuestión de la reparación histórica. Carmen Rodríguez fue una de nuestras mejores alumnas, explicó.
Debido a circunstancias administrativas, no logró concluir el curso. Ahora tenemos oportunidad de corregir esa situación y al mismo tiempo contratar a una profesora de nivel internacional. Dr. Silva, presidente del Consejo, analizó el currículum académico de Carmen. Estos artículos son impresionantes. 7 publicaciones internacionales como estudiante. Exacto. Y mantiene contactos con universidades de primera línea en Estados Unidos y Europa. ¿Cuál sería su salario como profesora?, preguntó la consejera doctora Martins. Salario compatible con su calificación. Propongo 15,000 pesos mensuales, más beneficios. Y en cuanto a la cuestión del título, ¿completó todos los créditos necesarios? La cuestión fue solo administrativa. Tiene todos los requisitos académicos cumplidos. Después de una hora de discusión, el consejo votó. Resultado: 7 votos a favor, 2 en contra. Roberto miró el reloj, 5:40 de la tarde. Tenía 20 minutos para comunicar la decisión a Carmen. La encontró en el estacionamiento, aún vistiendo el uniforme azul marino, preparándose para irse. Carmen, la llamó acercándose. Ella se volteó, la mano reposando protectoramente sobre el vientre. Profesor Hernández, ¿ya tiene una respuesta? La tengo. El Consejo Universitario aprobó todas tus condiciones. Carmen no demostró sorpresa ni alegría, solo asintió. ¿Y los 3 millones serán transferidos hoy mismo? Hoy mismo. Perfecto. Carmen, dijo Roberto, la voz cargada de emoción. Quiero que sepas que reconozco el error terrible que cometí. Mereces mucho más que esto. Esto no es sobre merecimiento, profesor, respondió calmadamente. Es sobre justicia, y la justicia a veces necesita ser cobrada. Entró al carro viejo y encendió el motor. Antes de irse bajó el vidrio. Empiezo el lunes, profesor. Espero que esté listo para ver a esta universidad cambiar de verdad. Y partió, dejando a Roberto solo en el estacionamiento, sabiendo que su vida nunca más sería la misma. 6 meses después, la Universidad Hernández estaba irreconocible. En lo que antes era un pasillo común, ahora había una placa dorada. Laboratorio de Física Médica Avanzada, doctora Carmen Rodríguez. La mujer que limpiaba esos mismos pasillos, vistiendo uniforme azul marino, ahora caminaba por ellos usando bata blanca de profesora, cargando a su bebé recién nacido en los brazos. Profesora Carmen, una voz joven la llamó desde el final del corredor. Era Marina, una estudiante de 3er año que se había vuelto su asistente de investigación. Llegaron los resultados del experimento de Harvard. Carmen sonrió, acomodando al pequeño Juan de 3 meses en sus brazos. El bebé había nacido saludable y ella había logrado conciliar maternidad con su nueva carrera, de forma que nunca imaginó ser posible. ¿Buenas noticias?, preguntó Carmen, dirigiéndose al laboratorio. Las mejores posibles. El protocolo que desarrollaste redujo los efectos secundarios de la radioterapia en niños en 40%. Carmen sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas de alegría. Era el resultado de meses de investigación colaborativa con Harvard, exactamente el tipo de proyecto que había prometido traer a la universidad. Eso significa que cientos de niños van a tener tratamientos menos agresivos, murmuró besando la frente de su hijo. Miles, profesora. El protocolo ya está siendo implementado en hospitales de 15 países. Entraron al laboratorio, un espacio moderno y equipado que Roberto había mandado construir especialmente para las investigaciones de Carmen. Era una inversión de 2 millones de pesos, pero que ya se había mostrado más que justificada por los resultados obtenidos. ¿Y las novedades de Sofía?, preguntó Marina, refiriéndose a la hija mayor de Carmen, aprobada en primer lugar en el examen de admisión de medicina de la UNAM, respondió Carmen orgullosa, y recibió una beca completa por mérito académico. ¿Va a seguir tus pasos? Va a seguir su propio camino, pero ahora sabe que puede soñar tan alto como quiera. En ese momento, Roberto apareció en la puerta del laboratorio. La relación entre ellos había cambiado completamente. Ya no era el director arrogante que humillaba a empleados. Se había vuelto un colaborador respetuoso, alguien que reconocía el valor de las personas a su alrededor. Carmen, disculpa que interrumpa, dijo educadamente, pero llegó una llamada del MIT.
Quieren agendar una videoconferencia sobre la alianza para el próximo semestre. Claro, puede programar para el jueves por la mañana. Perfecto. Roberto dudó por algunos segundos antes de continuar. Carmen, ¿puedo hablar contigo en privado? Marina se retiró discretamente, dejándolos solos en el laboratorio. Roberto se acercó cuidadosamente, siempre respetuoso en presencia de ella. Quería mostrarte algo, dijo, sacando una revista científica de la carpeta. Tu investigación fue portada de Nature Medicine este mes. Carmen tomó la revista y vio su propia foto en la portada junto al título. Revolución en radioterapia pediátrica. Protocolo mexicano transforma tratamiento mundial. Esto es increíble, murmuró hojeando el artículo. Entrevistaron a médicos de varios países elogiando el trabajo. Carmen, en 6 meses trajiste más reconocimiento internacional a esta universidad del que conseguimos en 50 años, dijo Roberto sinceramente. Quería agradecerte. ¿Agradecer por qué? Por haberme dado una segunda oportunidad, por no haber destruido todo cuando podías, por haberme enseñado a ser una mejor persona. Carmen lo miró viendo a un hombre genuinamente transformado. Roberto, aprendiste solo. Yo apenas mostré un camino. ¿Y qué camino? ¿Sabes cuántos estudiantes necesitados se inscribieron para nuestro nuevo programa de becas? ¿Cuántos? 347. Y gracias al fondo que creamos, podemos atender a todos. Carmen sonrió. El fondo de becas para madres estudiantes había sido una de sus condiciones, y ver que funcionaba era una de las mayores satisfacciones de su vida. Hay una cosa más, continuó Roberto. Recibí una llamada del Ministerio de Educación. Quieren usar nuestra universidad como modelo nacional para políticas de inclusión académica. ¿En serio? Completamente. El programa que desarrollamos para estudiantes en vulnerabilidad social se volvió referencia nacional. En ese momento, el teléfono de Carmen sonó. Era una llamada internacional. Profesor Thompson de Harvard, le dijo a Roberto antes de contestar. Hello, profesor, how are you? La conversación duró 10 minutos, toda en inglés fluido. Roberto asistió impresionado mientras Carmen discutía detalles de una colaboración internacional que podría generar millones en financiamiento para investigaciones. ¿Qué fue esta vez?, preguntó cuando colgó. Harvard quiere que lidere un proyecto conjunto de 3 años. $15 millones en financiamiento. ¿$15 millones? Repitió Roberto incrédulo. Para investigación en medicina nuclear aplicada a enfermedades raras, vamos a trabajar con las mejores universidades del mundo. Roberto movió la cabeza aún procesando. Carmen, transformaste esta universidad en 6 meses. Tenemos alianzas con Harvard, MIT, Oxford. Nuestros alumnos están siendo aceptados en los mejores programas de posgrado del mundo. Y esto es solo el comienzo, respondió Carmen, meciendo a Juan, que había empezado a llorar. La semana que viene recibo una delegación de Japón interesada en nuestros protocolos de radiografía digital. ¿De Japón? Quieren implementar nuestra tecnología en hospitales asiáticos. Puede generar regalías de millones para la universidad. Roberto se sentó en una silla claramente impresionado. ¿Sabes qué es más increíble? Hace 6 meses pensaba que estaba perdiendo 3 millones en una apuesta idiota. Hoy me doy cuenta de que fue la mejor inversión de mi vida. ¿Por qué? Porque me trajo a ti y tú trajiste un futuro que nunca imaginé posible. Carmen caminó hasta la ventana del laboratorio, desde donde podía ver el patio de la universidad. Estudiantes de todas las clases sociales convivían armoniosamente, muchos de ellos beneficiarios del programa de becas que había insistido en crear. Roberto, dijo, ¿puedo contarte un secreto? Claro. Podría haberte destruido a ti y a esta universidad. Podría haber vendido las grabaciones a periódicos, demandado por daños morales, arruinado todo. ¿Por qué no lo hiciste? Carmen se volteó hacia él, sosteniendo a su hijo en los brazos. Porque la destrucción no construye nada. Quería justicia, pero también quería oportunidad. Quería mostrar que la competencia siempre vence al prejuicio. Y lo lograste. Lo logramos. Tú aprendiste. Yo crecí. La universidad mejoró. Todos ganaron. En ese momento, el doctor Carlos apareció en la puerta junto con otros profesores que habían presenciado la transformación de Carmen. Carmen,
dijo el doctor Carlos. Queríamos invitarte a la cena de celebración. La revista Time eligió nuestra universidad como una de las 10 instituciones más innovadoras del mundo. ¿Time Magazine?, preguntó Carmen sorprendida. Por causa de tus proyectos de medicina nuclear e inclusión social, explicó la doctora Elena. Pusiste a nuestro país en el mapa científico mundial. Y no olviden, agregó el profesor José, que todo comenzó con una ecuación que resolvió en 18 minutos. 18 minutos que cambiaron todo, concordó el doctor Marco. Carmen miró alrededor, viendo en los rostros de esas personas un respeto genuino que nunca había experimentado antes. No era el respeto forzado por el miedo, sino la admiración verdadera por su competencia. Acepto la invitación para la cena, dijo, pero con una condición. ¿Cuál?, preguntó Roberto. Quiero que inviten a todas las empleadas de la limpieza. Ellas merecen estar ahí tanto como cualquiera. El silencio que siguió fue de pura admiración. Aún habiendo conquistado todo, Carmen no había olvidado de dónde venía. Por supuesto, dijo Roberto inmediatamente, van a ser las invitadas de honor. 2 semanas después, Carmen estaba en el auditorio principal de la universidad hablando para una audiencia de 500 estudiantes. Usaba un vestido azul elegante, su cabello rubio claro recogido en un chongo profesional. En el regazo, el pequeño Juan dormía tranquilamente. Cuando limpiaba estas aulas, dijo, señalando el piso del auditorio, muchos de ustedes pasaban por mí como si fuera invisible, y estaba bien, porque la invisibilidad a veces es protección. Los estudiantes escuchaban en silencio absoluto. Pero hoy quiero que entiendan una cosa. La competencia no tiene uniforme. La inteligencia no depende de clase social. El talento puede estar en cualquier lugar, esperando apenas una oportunidad. Aplausos comenzaron a resonar por el auditorio. Algunos de ustedes son hijos de familias ricas. Otros, como yo era, son becarios que dependen de cada oportunidad. Pero todos tienen el mismo potencial para cambiar el mundo. Los aplausos se volvieron más intensos. Nunca juzguen a una persona por la ropa que viste o por el trabajo que hace. La conserje de hoy puede ser la profesora de mañana. El mesero de hoy puede ser el médico de mañana. Todos merecen respeto y oportunidad. Carmen hizo una pausa mirando directamente a la audiencia. Y para las muchachas que están aquí, continuó, especialmente aquellas que pueden llegar a ser madres, la maternidad no es el fin de los sueños, es el comienzo de sueños aún más grandes. Pueden ser madres y científicas, madres y profesoras, madres y cualquier cosa que quieran. El auditorio explotó en aplausos. Varias estudiantes tenían lágrimas en los ojos. Termino con una frase que aprendí en estos últimos meses. La competencia siempre vence a la arrogancia, el conocimiento siempre supera al prejuicio y la dignidad nunca depende de aprobación externa. Carmen dejó el escenario bajo aplausos ensordecedores. En la primera fila, Roberto aplaudía de pie, sabiendo que estaba presenciando un momento histórico. 6 meses después de esa plática, la Universidad Hernández se había vuelto la primera universidad mexicana en entrar en el ranking de las 50 mejores del mundo. Carmen había sido invitada para dar clases en Harvard como profesora visitante, pero decidió quedarse en México. Mi lugar es aquí, le dijo a Roberto, transformando vidas mexicanas, creando oportunidades para personas como yo. Y así, la conserje que fue humillada por no poder resolver una ecuación se volvió la profesora más respetada del país. La madre soltera que casi perdió todo se volvió ejemplo mundial de superación. Pero Carmen nunca olvidó la lección más importante. A veces, las mejores oportunidades vienen disfrazadas de los mayores desafíos, y a veces una simple apuesta puede cambiar el destino de muchas vidas. 3 años después, cuando el pequeño Juan dio sus primeros pasos en el laboratorio donde su mamá trabajaba, Carmen miró por la ventana y vio a una nueva conserje limpiando el patio. Era una mujer joven, embarazada, que trabajaba con cuidado y dedicación. Carmen salió del laboratorio y se acercó a ella. «Hola», dijo gentilmente. «¿Cómo te llamas?» «Carla, profesora». «Carla Santos». «Carla, ¿estás estudiando?» «Estoy tratando de terminar la preparatoria en la noche, profesora, pero está difícil con el embarazo». Carmen sonrió.
Qué bueno que estés estudiando. Sigue siempre. Y si necesitas ayuda, puedes buscarme. Mi oficina es la 304. ¿La oficina 304? Repitió Carla. ¿Es donde está esa ecuación gigante en el pizarrón? Exactamente. La misma ecuación que cambió mi vida. Y Carmen regresó al laboratorio sabiendo que el ciclo de transformación continuaría, porque la competencia siempre vence al prejuicio y las oportunidades siempre encuentran a quien está preparado para aprovecharlas. Fin de la historia.